Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, inshallah, y deseo y espero que estéis en el mejor de los estados posibles. En el primer capítulo hablamos sobre las etapas del Big Bang y hablamos en concreto sobre dos: la era de Planck y la gran unificación, pero aún nos faltan distintas etapas. Antes de que termináramos el capítulo, hablamos sobre la era electrodébil o la época de quarks, que a muchos y a muchas nos podrán sonar y otros y otras no tanto. Pero hoy explicaremos qué son esos quarks y por qué son tan importantes en la materia. Bien, habíamos dicho que durante esta época, que comprendía desde los 10 elevado a menos 24 hasta los 10 elevado a menos 12 segundos después del Big Bang, la temperatura de ese Big Bang ya había descendido hasta los 10.000 billones con B de grados. Y eso es muchísima temperatura. Y esa etapa estuvo marcado por la separación de la interacción nuclear débil y el electromagnetismo, quedando las cuatro fuerzas fundamentales separadas y con sus valores fijados, tal y como podemos observar y conocer hoy en día. Recordemos que esas cuatro fuerzas son gravedad, la nuclear débil, la nuclear fuerte y el electromagnetismo. Bien, y hay una información, hay un ¿sabías qué? que me gustaría daros esta información. Y es que en esta etapa el universo ya medía unos 100 centímetros aproximadamente. Se había expandido desde un tamaño que era infinitamente más pequeño que el propio átomo hasta una longitud de unos 100 centímetros. Eso puede parecer poco, pero para la escala de tiempo a la que estamos hablando o a la que estaba acostumbrado el propio universo en esa época, eso era brutalmente gigantesco. Bien, vamos a hablar de los quarks y de los antiquarks. ¿Qué son? O sea, no podemos soltar estos sinónimos tan complejos sin antes explicarlo. Bien, los quarks son un tipo de partículas fundamentales. Y esos quarks, nosotros cuando estudiamos el modelo atómico en el colegio, nos presentan siempre una esfera. Y esa esfera está rodeado de electrones danzando alrededor de su núcleo, y el núcleo está compuesto de neutrones y protones, ¿vale? Ese es el modelo estándar que nos enseñan en el colegio. Y eso es, chicos y chicas, os presentamos el átomo. Vale, pero es que esas partículas, esos electrones, esos protones, esos neutrones, esas partículas que podríamos decir que son los ladrillos de vida, esas partículas que estuvieron en el pensamiento y en la cabeza de muchos eruditos, esas partículas son los quarks. Es la partícula indivisible. Es la partícula más pequeña, estudiada y confirmada hoy en día. Es posible de que hayan otras más pequeñas, es posible, pero de momento estamos con los quarks y con sus antipartículas. Recordar que el Corán nos dice que creamos a todas las cosas por parejas, y esto no incluye solamente a los seres vivos, a los organismos o incluso al propio ser humano. Esto incluye a todo vestigio de la creación. El universo también, ¿vale? Las partículas también tienen su propia partícula y su antagonista, su propia antipartícula. Y aquí vamos a hablar de los quarks. Hemos dicho que los quarks son esa partícula indivisible, ¿vale? Pequeña, de momento. Bien, los ladrillos de vida constituidos por la materia. Y estos quarks y estos antiquarks en esa época comenzaron una feroz batalla entre sí. Cuando se juntan una partícula y su homólogo contrario, su antipartícula, prácticamente se aniquilan entre sí, ¿vale? Y liberan muchísima energía. Y eso lo necesitaba el universo para seguir expandiéndose. Recordar que estamos a unos 100 centímetros de longitud y eso todavía debe
y tiene que seguir expandiéndose. Esa energía lo puede conferir de esas partículas que se aniquilan entre sí. El tamaño del universo en esa época que dijimos, nos quedamos en unos 100 centímetros, ya alcanzaban la distancia que tiene nuestro sistema solar. Y ya es bastante grande. Para los tiempos en el que se jugaban en el universo, esa distancia era gigantesca. Bien, tenemos una distancia muy similar al sistema solar. Y ahora viene la siguiente etapa, una etapa también importante. Bueno, las 4 son importantes en sí porque diferenciaban cada etapa del universo. Y esas etapas debían estar perfectamente calculadas, se podría decir, porque sin esos acontecimientos, los acontecimientos que sucedieron en cada una de las etapas, no podríamos estar aquí y ahora, como yo comenté en el primer capítulo. Y nos situamos en la era adrónica. Ya se podría decir que esta es la última etapa. Este es el primer segundo de vida del universo. La era adrónica. ¿Qué es la era adrónica? Recordar que antes habíamos dicho que el universo tenía unos 10.000 billones de grados, pero en esta era adrónica, que corresponde desde los 10 elevado a menos 12 hasta los 10 elevado a menos 6 y hasta un segundo de vida del universo. La temperatura en esa época ya se había enfriado hasta el billón de grados. Había descendido a 9.000 billones de grados en un periodo y en un espacio tan sumamente corto. Así que a esa temperatura se le permitió a los quarks combinarse entre sí. Cuando se combinan entre sí, forman los fragmentos de materia que nosotros conocemos, que os he comentado hace unos minutos, que las partículas indivisibles de esos protones, de esos neutrones o de los propios electrones que conforman los átomos están compuestas de algo más pequeño, los quarks. Cuando se agregan, forman esas partículas. Esos fragmentos de materia es conocido, ¿vale? Como los protones, neutrones y electrones. Así que al concluir el primer segundo de vida del universo, esperaban la batalla final contra los fragmentos de antimateria que habían sobrevivido. Recordad que todavía se seguían aniquilando entre sí, necesitan energía, ese universo necesita energía para seguir expandiéndose. Y las bases de nuestro universo estaban sentadas para que fueran viables y permitieran el surgimiento de la vida tal y como lo conocemos. Sin ese segundito insignificante, nada ni nadie estaríamos aquí. Y mientras tanto, ya el universo, con esa feroz batalla, ya se empezaba a encaminar hasta el primer año de luz de tamaño. Un año de luz, para quien no lo sepa, son 9,8 billones de kilómetros, billones con B. Así que ya había expandido bastante desde el primer tiempo cero, todo esto entre comillas, hasta el primer segundo. Una expansión infinitamente rápida. Así que parece imposible a priori que un segundo dé tanto de sí. Pero en el primer segundo de la historia se fijaron los valores fundamentales que permitieron la creación de todo. Kun fayakun, sé y es, recordarlo. Y lo normal es que hubiera sido, para estos tipos de universo, algo como un universo fallido. Pero, milagrosamente, todo encajó a la perfección para que fuera viable. O sea, nosotros lo tenemos recogido en el Corán. Si Allah no hubiera querido que el universo tuviera vida, no hubiera habido vida, hubiéramos tenido un universo completamente diferente a lo que nosotros podemos observar, estudiar y conocer hoy en día. Pero no es así, y está recogido en los versículos del Corán. Así que tenemos que dar ciertas gracias, bueno, no vamos a decir ciertas, tenemos que dar gracias por estar aquí y ahora, algo que deberíamos estar constantemente agradecidos. Vamos a seguir con el universo. Si el valor de las fuerzas fundamentales hubiera sido otro, esos quarks y esos antiquarks a la hora de aniquilarse, si no se hubieran desdoblado las fuerzas como se tendrían que haber hecho,
en esos instantes específicos, si la propia batalla entre los quarks hubiera terminado en un empate, no me estarías viendo ahora, ni yo os estaría contando estas curiosidades, porque seguramente, lo voy a decir, nada existiría. Quizás solo radiación, o quizás una especie de espacio gigante, o quizás una especie de gigantesco agujero negro universal, sin nada de lo que alimentarse, que al final acabaría evaporándose. Y en ese primer segundo, y en los segundos restantes, pasa de ser un año luz a crecer de decenas y decenas de años luz. Y ahora, vosotros preguntaréis, ¿cómo habría sido ese instante? ¿Cómo tendría que haber sido de colorido? Y os tengo que recordar otro sabías qué. Os tengo que decir otra curiosidad. Y es que si nosotros hubiéramos estado ahí, no podríamos saber nada. Recordar que eso lo hemos dicho en el primer programa. Porque todo era una infinita oscuridad. ¿Y cuándo surgió la primera luz? Pues 300.000 años después del Big Bang, del origen cero. Y esa etapa se llama como nucleosíntesis. Bueno, y imaginen, ¿qué es nucleosíntesis? Bien, 300.000 años después, la temperatura ya rondaba en el espacio unos 3.500 grados, ¿vale? Era lo suficientemente baja para que los electrones y los protones, recordaros que era la combinación de los quarks, se podrían combinar formando átomos de núcleo simple. Y esos núcleos simples eran los hidrógenos, eran el helio, eran el litio y la propia radiación que hubiera en el medio. Eso era objeto de estudio, como ya he comentado, de los eruditos. Era algo en el que se rebanaban prácticamente los sesos. Y es algo que yo quiero trasladar, porque es algo que me parece sumamente importante. Que 600, 700, 800 años atrás, personas que no tenían el conocimiento que nosotros tenemos, el acceso a Internet, el acceso a la información, el acceso de cómo pudo haber sido el Big Bang, pudieran pensar eso, pudieran dilucidar eso, pudieran llegar a esa conclusión. De verdad, me parece impresionante y quiero que lo tengáis en cuenta. Y siguiendo con esto, con esta temática, os he de decir que en esos 300.000 años, poco a poco se desacopla la materia. ¿Vale? ¿Qué significa? Se desacopla la materia. ¿Cómo me podéis ver? ¿O cómo puedo hablar yo con vosotros? Un rayo de luz viaja desde la cámara, desde los focos que me están iluminando, e impactan en mi cara. Y ese rayo de luz rebota y llega al objetivo de la cámara. Y ese fotón, que podríamos decir, esa partícula de luz, sale de vuestra tele hacia vuestra retina. Vuestro ojo intercepta ese fotón, vuestro cerebro interpreta esa señal electroquímica y me podéis ver. Pero ¿cómo se podía ver algo que prácticamente sabíamos que estaba ahí? O sea, se sabía que estaba ahí, pero era totalmente oscuro. Bien, ¿qué pasó en ese momento? La luz no podía salir. Se encontraba a sí misma encerrada, encajada en ese plasma caliente, en ese universo que poco a poco se iba expandiendo, y no podía escapar de esa jaula, no podía porque estaba condenada. Y eso es porque esa luz rebotaba con otras partículas que se estaban formando. Y hasta que la temperatura no bajó lo suficiente, los fotones, esas partículas de luz, no podían viajar libremente por el espacio. Y fue en ese momento en el que, si hubiera habido alguien ahí, se podría haber visto esa explosión, ese momento del Big Bang. Eso quiero que lo tengáis en cuenta, porque eso es algo sumamente brutal. Así que de esta forma fue la famosa expresión que vosotros conocéis, y la luz se hizo, ¿vale? Que nos habrán repetido hasta la saciedad, dándonos una de las imágenes, esa primera imagen tan famosa de la cosmología, que lo podéis buscar en Google. Ese fondo cósmico de microondas.
que inshallah lo pondremos para que vosotros podáis verlo. Esa imagen es una imagen térmica, no es una imagen óptica, porque nosotros no podríamos estar ahí, ¿sabes?, haciendo la foto. Y es la primera foto, es la primera imagen del universo, a una temprana época. Prácticamente se podría decir que estaba en pañales. ¿Y qué aconteció después? Bien, en esa foto lo que podemos ver es que ese universo era una especie de neblina, de humo, tal y como describe el Corán. Y ese humo era un 75% hidrógeno y un 25% helio, con otros elementos más pesados de manera residual. Recordemos, un poquito de litio, radiación, pero nada más importante que eso. La gravedad en ese momento hizo su trabajo y agrupó poco a poco esas nubes de hidrógeno, formando esas monstruosas estrellas que hoy podemos conocer hoy en día, esas estrellas primordiales. Y poco a poco, la gravedad hizo que el universo empezara a encenderse como si de propias faloras se tratara, brindando de verdad un espectáculo estelar que tuvo que ser majestuoso si podríamos haber estado ahí. Entre los 10 y los 17 millones de años después del Big Bang, los científicos creen que el universo pudo haber sido o puede haber tenido una ventana amplia de habitabilidad. Se podría haber creado vida desde los 10, 17 millones de años. Para nosotros nos puede parecer un tiempo muy, 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 muy grande, pero a escala cosmológica esos tiempos son, chicos, nimios. Porque a esas edades ya la temperatura de fondo permitía, ¿vale?, que los propios planetas pudieran albergar agua líquida. Y eso es una de las curiosidades que tenéis que saber. El agua es una de las moléculas más abundantes que existen en el universo. Prácticamente es la segunda molécula más abundante y nuestro sistema solar está repleto de agua. Nuestro sistema solar está repleto de agua. La propia Luna tiene agua y el agua es algo muy, muy, muy común en el universo. Así que si esto se podría confirmar en los siguientes planetas, en esos exoplanetas que podemos leer, sorprendentemente la vida podría ser un remanente del universo cuando este casi era un bebé. Pero como todo, Allah sabe más y eso puede quedar en lo oculto o puede ser manifiesto solo si Allah lo desea. Que Allah os bendiga y volveremos con un poquito más de ciencia en el siguiente capítulo.